en los procedimientos que se hicieron el pasado lunes por orden del juez Casanelo contra una serie de responsables de comedores populares, de las organizaciones sociales, entre ellas el Polo Obrero. María Isolda es dirigente del Polo Obrero de la capital y la entrevistamos para saber exactamente cuál es su visión de lo que ha sucedido y cómo sigue la situación. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Largo? ¿Todo bien? Bueno, dentro de este contexto, lo que fue esta semana de ataques, de allanamientos contra mí, contra compañeros, contra los comedores, bueno, bien, buena moral. Con buena moral, eso es importante. ¿Por qué no? En los medios saliste con una etiqueta, la piquetera de los $50.000. A los que te conocen, quiero decir aparte que María Isolda es conocida por nosotros como Tango. Por nosotros, por todo su barrio, por sus compañeros de trabajo, es tango. Así que si se escapa un tango acá, tiene que ver con eso. La piquetera de los $50.000. Entonces, digamos quién es la piquetera de los $50.000. Bueno, yo soy María Isolda, me apodan Tango, mis amigos, mis compañeros de militancia y demás. Soy trabajadora municipal. Milito hace más de 30 años en el Partido Obrero y construyo el Polo Obrero hace más de 20 años en la zona sur de la ciudad, particularmente en el barrio de Soldati y demás. Y bueno, producto de esta actividad, fui parte de este ataque político, ¿no es cierto?, de la justicia y del gobierno que se expresó en estos allanamientos y estas denuncias. Y cuando mi domicilio fue allanado el día lunes, minutos antes, era de noche todavía, minutos antes de que en esta época salgo a trabajar de noche, es todavía de noche, antes de que salga a trabajar, lo único que encontraron fue una cantidad de dinero, que es producto de una herencia familiar, que hace poco, una venta de propiedades, de herencia familiar, que se habían realizado hace poco. Las pruebas de eso, de los títulos de propiedad y sucesiones y demás, se los llevaron en el mismo allanamiento, con lo cual el juez ya tiene la explicación de dónde salieron esos famosos $50.000. Bueno, muchas veces quizás la gente o los medios intentan hacer creer que cualquier militante, cualquier persona que da una lucha por transformar la realidad, por un interés político y social, no sé, no querés el capitalismo y no usás celular, bueno, no sé, quizás tendría que haber rechazado mi herencia y no tener casa. Los medios lo contraponen, esta situación mía particular de haber recibido esta sucesión de una venta de una propiedad por una sucesión familiar, como si eso fuera incompatible con mi militancia y demás, y han aprovechado esto para confundir, porque el que ve por la tele, digamos, lo que quieren incitar es que dinero robado. Te hago una pregunta. Primero, me interesa saber, vos dijiste que sos empleada municipal. ¿Cuál es tu función como empleada municipal? Porque ¿a qué hora entras a trabajar? Yo trabajo de 6 a 1. Soy portera de escuela en un jardín de infantes del barrio de Soldati, un jardín que está adentro de una de las villas del barrio de Soldati, el Ramón Carrillo. Hace ya más de 10 años trabajo en esa escuela, casi 15 años entré en la municipalidad. Bueno, cumplo mi trabajo todos los días, de limpieza, las tareas que hacen los auxiliares en los colegios. ¿Y tu familia a qué se dedicaba? No sé, es una herencia por parte de tu padre. Por parte de mi papá, bueno, mi origen familiar es un poco distinto, digamos. Yo en mi vida opté por una dedicación plena a la militancia política y social desde la adolescencia, desde la escuela secundaria, en la época de Menem y demás. Mi familia, bueno, particularmente por el lado de mi papá falleció hace unos años, un intelectual muy reconocido en su área en la Argentina, dio en la cátedra de Filosofía Política en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA hasta que se jubiló, bueno, especialista en distintos autores, digamos, muy reconocido en su área, incluso ha trabajado en el exterior y demás, y bueno, tengo la suerte de por ese lado, digamos, haber recibido esto, que bueno, me ayuda obviamente a poder tener una vivienda el día de hoy. Bueno, mi papá ya falleció, mi mamá también es René, profesora universitaria jubilada en este momento, y bueno, tengo mis hermanos, mi hijo que está sufriendo bastante la situación, digamos, viendo todo esto en la televisión y demás.
Él me conoce, tiene ya 11 años para 12, sabe de mi actividad, sabe de la lucha y bueno... la acusación no era solamente los $50.000 que, como vos señalás, el juez mismo tiene las pruebas de que se trata de una herencia y no un dinero mal habido. Claro. El problema es que entrabas dentro de una causa a la cual se acusaba de extorsionar gente, de extorsionarla con los planes y extorsionarla con comida, es decir, que no iban a recibir comida, no iban a tener planes, sino hacían determinado tipo de cosas, en una situación en la cual se hablaba de un uso político, ¿no es cierto?, de los beneficiarios del plan, en este caso potenciar trabajo, etc. Todas esas acusaciones, ¿qué tenés vos para decir? Mira, nosotros somos el Polo Obrero. El Polo Obrero, yo como te decía, milito como militante del Partido Obrero, construyo el Polo Obrero prácticamente de su nacimiento en la época de la gran crisis del 2001, donde justamente frente a la situación de millones de... Bueno, una situación social muy parecida lamentablemente a la actual, donde los desocupados empezaron un proceso a lo largo y ancho de la Argentina de organización, de reclamo, el nacimiento del movimiento piquetero. El Polo Obrero nació justamente como una agrupación que se opone, ¿no es cierto?, y para luchar y para dar una alternativa a los métodos punteriles de manipulación, de corrupción, ¿no es cierto?, de malversación de la ayuda social, de los alimentos, los comedores, digamos, lo que vemos lamentablemente muchas veces, ¿no es cierto?, todos los días, ¿no? Nosotros no venimos acá a decir que todos los que administran planes en este país podemos poner las manos en el fuego. Justamente el Polo Obrero lucha contra prácticas que lamentablemente son usuales, ¿no es cierto?, la manipulación de los compañeros, la corrupción, malversación de fondos. Nosotros tenemos una enorme pelea, no solo contra el Estado, para garantizar la subsistencia de miles de desocupados que se organizan en nuestras filas, sino también una gran batalla cotidiana por los métodos de organización, ¿no es cierto?, una organización democrática, transparente, que no permita ni el cobro de multas, ni el cobro, ¿no es cierto?, de cobrarle los alimentos a la gente, ni la extorsión, y donde justamente el origen de nuestra organización es un origen con ideas de izquierda, de transformación social, no solamente de una lucha inmediata por el plato de comida, que es lamentablemente a lo que nos llevan los gobiernos todos los días, pero sino una lucha por una generación de una conciencia en los trabajadores. Nosotros en las asambleas del Polo Obrero explicamos a cada compañero, a cada compañera por qué salimos a la calle, qué es lo que estamos enfrentando, qué es lo que estamos reclamando, qué es lo que peticionamos ante las autoridades. Luchamos por organizar los comedores de manera transparente, de manera igualitaria, porque el reparto de las reivindicaciones sea lo más justo posible, teniendo en cuenta situaciones donde tenemos millones de desocupados que no pueden acceder, ¿no es cierto?, ni siquiera a un programa social, a un plato de comida. Otra de las cosas, así como decía, extorsiones, y hay mucho que están repitiendo en los medios, por ejemplo, es el problema de listas de espera. Hacen campañas con cosas, ¿no es cierto?, diciendo, bueno, tienen a la gente en listas de espera como si fuera parte de una manipulación perversa con el desocupado, con una persona... Ver, te puedo interrumpir ahí, porque el otro día, en un reportaje que le hicimos a Jeremías Cantero, él dice que presentaron ante el gobierno de la ciudad 10.000 empadronados que estaban en lista de espera. Exactamente, las listas de espera las crea el gobierno. Pero, a ver, hay listas de espera por la política del gobierno. Si cada desocupado que necesita una ayuda social o cada familia que necesita un plato de comida, mientras los gobiernos no resuelvan los problemas de fondo, que es la generación de trabajo, pudiera acceder de manera directa, se solucionaría el problema y nosotros, por suerte, nos dedicaríamos a luchar por la vivienda, contra la violencia hacia las mujeres, por los jóvenes, por miles de cosas que tendríamos para luchar, y ojalá se universalizara la ayuda social, ojalá al Estado, cada vez que le mandamos un listado de gente que necesita comer, nos respondieran o le dieran a esas personas los alimentos necesarios o la inscripción en un programa social de ser necesario. El gobierno crea las listas de espera porque nosotros le llevamos, por ejemplo, en el caso del gobierno de la ciudad, como decía mi compañero Jere, listas de espera de los comedores. Nos dan comida para 200 personas y cada semana se acerca, cada día, gente que dice necesito. ¿Me pueden dar comida?
y no alcanza la comida. ¿Y ahí qué hace? ¿Lo anotan? Bueno, los anotamos, su grupo familiar, cuántos son, sus hijos. Y se los llevan al gobierno. Al Estado, para que el Estado aparte pueda comprobar la real necesidad de esa persona, que no sea alguien que me viene a pedir un plato de comida y tiene yates en el exterior, digamos. El gobierno haga lo que tiene que hacer y puede ayudar a esa persona. Las listas de espera están ahí esperando. Lo mismo pasa al gobierno nacional, a los distintos gobiernos. Hemos presentado en el Ministerio de Desarrollo también cuando se va a reclamar, se va a peticionar, incluso antes de llegar a la CAMPE y demás, se presentan los pedidos. Y dice, acá tenemos esta cantidad de gente que necesita inscribirse, inscríbanla. Dice, bueno, de golpe hay, no sé, 40.000 personas que necesitan inscribirse. Y el gobierno dice, bueno, se pueden anotar 2.000 personas. El gobierno crea la lista de espera. Eso es la lista de espera, es lo que no alcanza. El otro día en la conferencia de prensa que se hizo en Congreso, uno de los compañeros de las organizaciones que denunciaban los atropellos, los allanamientos, señaló algo que me parece que es un ángulo diferente, que atacando a los comedores populares liberaban los barrios a los narcos. Sí, por supuesto. Bueno, todas las organizaciones sociales en general, pero particularmente el Polo Obrero, nosotros hacemos un trabajo muy fuerte en la juventud de los barrios, la juventud del Polo Obrero, organizando actividades culturales, actividades deportivas, buscando una salida para la juventud. Realmente, digamos, cada retroceso en la situación económica y material de los trabajadores en una villa, en un barrio popular, es un retroceso del nivel de vida de las familias trabajadoras y es un avance de un terreno libre para los narcos, para la prostitución, para las redes de trata, para el juego clandestino, que es el nuevo flagelo, digamos, no vamos a extender a eso, pero digamos, para todo tipo de salidas negativas, ¿no es cierto?, para la juventud. Nosotros en ese sentido, los comedores cumplen una función social importantísima de sostenimiento de las familias, ¿no es cierto?, y que se ramifica en la lucha contra situaciones de violencia de género, situaciones de abuso sexual infantil, situaciones de abuso policial, de problemas de adicciones, de todo tipo, donde las organizaciones sociales, el Polo Obrero, actuamos, ¿no es cierto?, tratamos de hacer frente a esa situación, generando una conciencia de a dónde es la responsabilidad. No solamente cocinando un plato de comida, ¿no?, organizándose las mismas familias, ¿no es cierto?, y los mismos perjudicados por esta situación, que son millones actualmente, lamentablemente, sino además buscando generar una conciencia política de quiénes son los responsables de esta situación. Eso es lo que le molesta tanto al gobierno. Por eso nos atacan. Te quiero hacer dos preguntas en una. La ministra de Seguridad se quiso presentar como querellante. Bueno, el juez ahora desestimó, no sé si apelará a ella. Pero ella consideró que tenía que ser querellante en esta causa, a pesar de que ella supuestamente no fue extorsionada, etcétera, etcétera. Y el otro tema es con esto y cuál es la finalidad que persigue. Si se persigue con esto, si estamos solo frente a una medida judicial o estamos frente a una medida gubernamental, política, etcétera, ¿y con qué objetivo? Bueno, obviamente es una medida política, digamos, no es un poder judicial independiente que de golpe se preocupa porque hay gente que sería extorsionada. Hay un gobierno que desde que asumió desde diciembre no le dio más alimentos a los comedores populares a lo largo y ancho del país. Entonces, ellos dicen la mitad no funcionaba. Bueno, habría que verlo, ellos tendrían que presentar las pruebas, estaría muy bien si el comedor no funciona, y eso sucede muchas veces, venden la mercadería, lo que fuera, no se le tiene que dar mercadería, obviamente, y la otra mitad que sí funciona, que se muera de hambre la gente. Digamos, hay una política, nos acusan de extorsionar a la gente, ¿no?, que el que no marcha se le baja el plan. El Polo Obrero no da bajas. Nosotros no damos bajas. Si un beneficiario no quiere ser más parte de la organización, hace su pase, ¿no? Ese es un trámite que se hace a otra organización. ¿Y quiénes dan las bajas? El gobierno está dando bajas de a cientos de miles. Empezaron diciendo que le dan bajas a gente que hacía viajes de lujo al exterior. Han dado cientos de bajas a compañeros, por ejemplo, trabajadores migrantes que han viajado y que no han viajado, que han viajado porque falleció un familiar, que lo han demostrado, que están presentando esa documentación ante el ministerio,
que han cumplido siempre su contraprestación, que trabajan, viven y producen en la Argentina con sus changas, con su trabajo en negro, y han sido atacados, ¿no es cierto?, por una campaña xenófoba. Por ejemplo, es uno de los grandes grupos afectados por las bajas del gobierno. Y después hay bajas todos los días. Vienen los compañeros, dicen, no cobré. Bueno, tramitamos, hacemos un reclamo, la organización trata de ayudar a solucionar esos problemas, pero las bajas las da el gobierno. Las organizaciones, el Polo Obrero, organizamos la contraprestación laboral obligatoria que exige el gobierno para que el compañero pueda cumplirla y pueda seguir cobrando. Entonces, esta política de quitar la ayuda social en un contexto donde cae la producción industrial, entonces cada vez hay más despidos. Bueno, los despidos en el Estado, donde el gobierno está arrasando la famosa motosierra y demás, que está dejando miles de familias en la calle de áreas muy sensibles, ¿no? Eso que son todos ñoquis, como los ataques hacia nosotros. No darle comida a los comedores, etc. Hoy escuchaba en la radio que ya hay un estudio que se hizo, 30 millones de pobres en la Argentina. Bueno, eso lo tenés que encubrir diciendo que hay problema. ¿Quiénes son los malos? Bueno, los que estamos saliendo a la calle diciendo, le están sacando la comida a los comedores, cada vez hay más millones de pobres, cada vez hay más gente que necesita una ayuda, cada vez hay menos política de generación de trabajo. Bueno, la culpa la tienen ellos, es el Polo Obrero que nunca transó con ningún gobierno, el Polo Obrero que saben que no van a lograr un acuerdo político con nosotros. No lo hemos tenido con ningún gobierno, somos una organización independiente que reclamamos, en este caso, por los trabajadores desocupados, subocupados, vivienda, etcétera, ¿no es cierto? Una cantidad de cuestiones. Entonces, el objetivo de este ataque es ese. ¿Y cómo sigue esto? Bueno, sigue en esta lucha particular, demostrando, digamos, el gobierno. En este caso estamos en una situación en la cual el juez, el fiscal, el Estado son los que tienen que demostrar algo que no es cierto. ¿No es cierto? Que es que los trabajadores pobres, el sector más empobrecido de la población, no puede tener conciencia política para este gobierno y para gran parte del periodismo. Si alguien es muy pobre, pareciera que tiene otra genética, solo puede ser ganado o acarreado. ¿No es cierto? No puede haber alguien muy pobre que tenga una conciencia de organizarse, de hacer una colecta y poner en pie un comedor, ¿no es cierto? De ir, peticionar ante el Estado, reclamar, organizarse para distribuir esa ayuda insuficiente de manera democrática y además reclamar no solo por el plato de comida, sino para transformar esta realidad contra los gobiernos responsables. Eso para los gobiernos no existe, está mal, solo existe ganado o extorsionadores. Es la manera de golpear, bueno, algunos que estamos quizás a la cabeza, damos la cara, ayudamos, ¿no es cierto? Tenemos los compañeros delegados de los barrios, responsables de comedores, estoy hablando solo quizás de referentes nacionales, fueron allanados compañeros adentro de las villas, ¿no es cierto?, que son los que día a día se levantan o estaban llegando a las 6 de la mañana a abrir los comedores para ponerse a cocinar y los agarró el allanamiento en el comedor, digamos. Entonces, este ataque busca eso, busca profundizar esa división entre los trabajadores, al que está en negro ganando 2 mangos, que piense que la culpa de su situación la tiene el que ya está desocupado cobrando un plan social. Bueno, abona toda esta campaña que no la empezó Milei, no la empezó este gobierno, viene de años de desprestigio, de ataque, que busca la división de los trabajadores, el que está muy mal contra el que está un poquito menos mal, contra el que está recontra mal, todos viendo quién tiene la culpa, frente a gobiernos que nos están matando. Al desocupado, al que todavía tiene trabajo, al docente, al científico, al artista, al que sea, ¿no es cierto? Estamos perdiendo todos. Y bueno, para el periodismo y el gobierno es más fácil que en esta situación el chivo expiatorio sea, bueno, el sector más pobre, la mamá con muchos hijos, el joven que vive en la villa, ¿no es cierto? Son los culpables porque no quieren trabajar, porque prefieren vivir de arriba en la miseria, sin trabajar, antes que tener un trabajo, una vivienda, etcétera, como si eso fuera una elección. Y bueno, aparecemos como los culpables de todos los males de este país. Y acá hace décadas y décadas y décadas que los gobiernos se vienen sucediendo y haciendo pelota a la Argentina. Bueno, es lo que nosotros planteamos y vamos a seguir esta lucha. Por último, ¿cómo se ha vivido en los barrios esta situación y si hay una disposición a enfrentarla? Bueno, obviamente la preocupación de todos los compañeros, ¿no es cierto? El allanamiento se llevó mi teléfono y por otras vías, ¿no es cierto?, nos llegan mensajes de apoyo de los compañeros y demás. En el barrio voy a trabajar todos los días en el barrio en el que milito hace más de 20 años,
Imagínate que si tuviera 20 años yo no voy arriba de una 4x4 hasta el comedor, voy caminando, me bajo del colectivo y camino hasta mi lugar de trabajo todos los días, y vuelvo de la misma manera. Imagínate que si yo hace 20 años estuviera extorsionando a la gente, no podría estar caminando. Al revés, ¿no es cierto? Una preocupación, ¿qué pasó? ¿Cómo es? Lo que están haciendo es terrible. Ustedes encima que están acá, los comedores, ayudando a la gente. Bueno, eso lo vemos, digamos. Y bueno, y después como la organización, nada, estamos preparando la defensa legal, ¿no es cierto? Para demostrar lo que es e impedir que la justicia monte algo, pueda probar algo que están inventando. Y bueno, nuestras convicciones, yo particularmente, estoy segura que todos los demás compañeros, obviamente uno cuando dedica su vida a la militancia y demás, sabe que estas cosas pueden pasar. Estamos con un gobierno que es... yo he sufrido, recuerdo, muchas represiones, no viví la época de la dictadura, por lo tanto puedo decir que este gobierno es el más represivo, ¿no es cierto?, que recuerde yo. Y los compañeros ya no es este allanamiento, no es estos allanamientos, ya hace meses que cada vez que nosotros o cualquiera sale a la calle hay represión muy fuerte, y sin embargo seguimos saliendo a la calle porque no queda otra, y sabemos que esta situación lamentablemente es lo más probable que se agrave. Entonces nada, nos preparamos con más fuerza para enfrentarlo, para defender el derecho a la organización de todos los trabajadores, para defender lo que hemos construido. Y es lo que van a hacer todos los famosos extorsionados que tiene que encontrar el juez, ¿no es cierto?, esta supuesta gente extorsionada, cuando, digamos, nada, los compañeros que están en el polo obrero están porque tienen una conciencia de su necesidad y de la importancia de estar organizados. Muchas gracias. Gracias a ustedes.